Bueno, para empezar, hablar o antes de introducirnos de lleno en lo que es el sistema de conducción cardíaca, una primera diapositiva como para recordar que lo han visto en anatomía cardíaca, un poco la estructura del corazón que está compuesto por un músculo cardíaco, ¿sí? Que es para la contracción que impulsa la sangre, tanto de las aurículas a los ventrículos como de los ventrículos hacia los grandes vasos, de un esqueleto fibroso, que es para la fijación de las válvulas y la separación de la musculatura auricular y ventricular, de un sistema de conducción para la iniciación y la propagación de las contracciones rítmicas y de un sistema vascular coronario, que es lo que le da, digamos, la nutrición al corazón a partir de las arterias coronarias y el retorno por las venas cardíacas. En este seminario nos vamos a detener en esta parte de esta estructura cardíaca que es el sistema de conducción cardíaca. El corazón tiene un sistema especial de autoexcitación rítmica y contracción repetitiva de aproximadamente 100.000 veces al día, lo que podría ser en una persona con una vida humana promedio, de duración promedio, de 3.000 millones de veces se contrae en la vida humana. Y esto se logra a partir de un sistema que genera impulsos eléctricos rítmicos, ¿sí? Para iniciar la contracción del músculo cardíaco y conduce estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen aproximadamente un sexto de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que bombee la sangre a través de los pulmones o de la circulación periférica, ¿sí? Y esto también, obviamente, este sistema permite que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, lo que es esencial para generar una presión eficaz de las cavidades ventriculares, no que el ventrículo izquierdo se contraiga en un momento y el ventrículo derecho en otro. Esto tiene que ser simultáneo, o casi simultáneo, o mini fracción de segundo de diferencia. Un repaso de las propiedades de las células cardíacas, hablando de la cuestión de la conducción cardíaca. Eh, las propiedades de la célula las podemos dividir en cuatro, lo que es la excitabilidad, el automatismo, la conducción y la contractilidad. Lo que van a ver por ahí eh, con más frecuencia a partir de ahora son las palabras inotropismo, que no estamos viendo, que lo estamos refiriendo a la propiedad de contractilidad o la capacidad de contraerse del músculo cardíaco, y cronotropismo, que es la capacidad de generar su propio de estímulo o digamos, el automatismo que tienen algunas células cardíacas, ¿sí? Obviamente, excitabilidad y conducción son también dos propiedades muy importantes. La excitabilidad es la capacidad de activarse frente a un estímulo y la conducción, la capacidad de conducir el impulso nervioso. Lo que le remarco es que automatismo, cronotropismo y contractilidad o inotropismo son por ahí las palabras que más van a ver a partir o a escuchar a partir de ahora. Los potenciales de acción se van a propagar de una célula a otra gracias a que estas células cardíacas están acopladas eléctricamente mediante uniones de hendiduras, una con otra, ¿no? Y un potencial de acción espontánea originada en el nódulo sinoauricular se va a conducir de una célula a la siguiente por todo el músculo de la aurícula derecha y se va a propagar a la aurícula izquierda. Bueno, incluso aún hoy se debate si existe vías de conducción, diferentes vías de conducción entre las aurículas. Está descrito este tracto interauricular o haz de Pacman, que es un haz que conduce el impulso eléctrico, una vía que conduce impulso eléctrico de aurícula derecha a aurícula izquierda, ¿sí? Una décima de segundo después de su origen, la señal llega al nódulo auriculoventricular. Entonces,
acá tenemos un resumen, un pantallazo general de lo que son las vías de conducción cardíaca, que ahora después en las próximas diapositivas la vamos a ir analizando un poquito más en profundidad cada una de ellas. El impulso cardíaco normal empieza en el nódulo sinoauricular. Este impulso cardíaco, a partir de las vías internodales anterior, media y posterior, llegan al nódulo auriculoventricular. Como les dije, hay un haz interauricular o un tracto interauricular que es el haz de Bachmann, que es hacia la aurícula izquierda. Llega al nódulo auriculoventricular. Acá se produce un retraso, que después vamos a ver, de la conducción, ¿sí? Y del nódulo auriculoventricular sale el haz de His, que se divide en dos troncos, el tronco de la rama izquierda y el tronco de la rama derecha. El tronco de la rama izquierda tiene un tronco principal de rama izquierda y después se divide una rama antero superior izquierda y una rama postero inferior izquierda. Y la rama derecha no tiene divisiones y sí terminan ambas ramas, derecha e izquierda, en lo que son las fibras de Purkinje, que son las últimas, digamos, vías de conducción que estimulan al ventrículo tanto izquierdo como derecho. Como habrán visto, bueno, las membranas de las células cardíacas tienen un potencial de membrana que es siempre negativo, ¿sí? Y este potencial de membrana en reposo eh, se mantiene normalmente. Después vamos a ver en cada célula en particular el valor de negatividad que tiene cada una, pero si tomamos la célula muscular cardíaca en su global, sacando los nodos AB o nódulos sinoauricular, fibras de Purkinje, vamos a ver que el promedio del potencial de membrana de reposo se va a mantener en -90, ¿sí? ¿Y esto por qué es generado este potencial de -90? ¿Qué significa? Que el interior es mucho más negativo que el exterior. Un aporte a esta negatividad interior del potencial de membrana lo aporta la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que aporta, es lo que menos aporta -4 milivolts al potencial negativo, ¿sí? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que hace? Es una bomba que consume energía. ¿Y por qué necesita consumir energía? Porque va a sacar iones en contra de gradiente de presión. El sodio está mucho más concentrado en el intersticio, en el exterior, que en el interior de la célula, ¿sí? 142 en el exterior, 10.000 equivalentes de sodio en el interior. Entonces, lo normal, si uno toma gradientes de presión, es que el sodio se movilice de afuera hacia adentro. Bueno, hay canales que van, de hecho, vamos a ver, que hace que movilicen los iones por gradiente de presión, pero hay una bomba que utilizando energía saca en contra gradientes de presión, ¿sí? Saca sodio, ingresa potasio. Y después tenemos los canales de fuga de sodio y potasio, como les decía, que sí se movilizan en forma a favor de gradientes de concentración, y son estos canales denominados de fuga a favor de gradientes que hacen que el potasio salga de la membrana, perdón, del intracelular al extracelular a favor de gradiente, y el sodio ingrese a favor de gradiente del exterior al interior. Obviamente la cantidad o la membrana es mucho más permeable a la salida de potasio que a la entrada de sodio, por lo cual va a contribuir en forma importante a la carga negativa del interior de la membrana, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, obviamente el sodio que es positivo sale. Entonces, al salir una carga positiva me va a quedar, me va a favorecer el potencial negativo dentro, ¿sí? Pero esto es contrarrestado por el ingreso de sodio, que es una carga positiva. Entonces sale una carga positiva de potasio, entra una carga positiva de sodio. ¿Por qué termina generando un potencial -90? Porque hay más permeabilidad, hay más salida de potasio que entrada de sodio. Por eso el resultado final termina contribuyendo a la negatividad de -90. Y otro ion que aporta a la negatividad interior es el cloro, que este sí se moviliza también por gradientes de presión y el cloro tiene una carga negativa. Entonces, por canales de cloro a favor de gradiente ingresa al interior de la célula. Todo este tipo de movimientos me va a determinar que el interior de la célula tenga un potencial de membrana en reposo de -90.
Y después tenemos los canales que son generadores del potencial de acción, ¿sí? Son canales que se abren y se cierran para generar un potencial de acción en una membrana. ¿Y cuáles vamos a tener? Tenemos los canales rápidos de sodio, ¿sí? Que después vamos a verlo en qué tipo de células son más preponderantes y en cuáles no tanto. Los canales lentos de sodio-calcio, este que tenemos acá. Los canales de potasio, que sacan potasio, y los canales rápidos de calcio, que es este de acá. Después, en cada una de las células musculares, según su funcionalidad, vamos a ver cuál predominan y cuál no. Pero tener presente que estos 4 canales son los que, a partir de su apertura y su cierre, van a estar implicados en la generación de un potencial de acción de membrana en la célula cardíaca. Empecemos por el nódulo sinoauricular, ¿sí? Como le dijimos, es considerado el principal marcapaso del corazón, ¿sí? Ya que tiene una despolarización espontánea, que es tiempo dependiente y que da lugar a un potencial de acción. Y constituye el marcapaso del corazón, que es el marcapaso normal más rápido que tiene el corazón y que, digamos, genera un impulso con una frecuencia intrínseca de unos 60 latidos por minuto. Eh, el nódulo sinusal tiene una ubicación, también llamado nódulo sinoauricular, como dice la diapo, tiene es una banda elipsoide, planeada, aproximadamente de 3 milímetros de ancho y 15 de longitud, y está localizado en la pared posterolateral y superior de la aurícula derecha, ¿sí? Muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está este conglomerado de células especializadas que constituyen el nódulo sinusal, ¿sí? Este que tiene una despolarización espontánea y es el principal marcapaso del corazón, ya que tiene una frecuencia de descarga de 60 latidos por minuto. Bueno, como dijimos inicialmente, estas fibras del nódulo sinusal se van a conectar directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que comienzan en el nódulo sinusal se propagan inmediatamente hacia la pared de todo el músculo auricular, ¿sí? Aparte de tener estas vías de conducción internodales, ¿sí? Anterior, media y posterior, que van a conducir puntualmente y a una velocidad más definida hacia el impulso hacia el nódulo auriculoventricular, que es el que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es el potencial de acción de, eh, de las fibras del nódulo sinusal, ¿sí? ¿Y por qué el nódulo sinusal tiene un ritmo y un automatismo que lo hace, lo hace ser el marcapaso, digamos, normal más rápido que tiene el corazón, ¿sí? O el principal marcapaso del corazón? Primero, cuando analizamos el potencial de acción, y este es del nódulo sinusal, y acá abajo está del músculo ventricular, pero solamente a modo comparativo para que veamos. Primero, el potencial de membrana de las fibras del nódulo sinusal es menos negativo que el potencial de membrana del músculo ventricular o auricular general. Recordemos que era nosotros dijimos el potencial de membrana en reposo es de menos 90, ¿sí? Promedio. Pero en nódulo sinusal tenemos un potencial de membrana mucho menor, ¿sí? Es un potencial de membrana que está entre los 60 y 65 eh, milivolts menos negativos, ¿sí? Entonces, luego tiene el potencial de acción en el nódulo sinusal se genera por una entrada. ¿Se acuerda que hablamos de los canales lentos de sodio-calcio? Bueno, estos canales lentos de sodio-calcio hacen que ingrese del exterior al interior sodio y calcio, por lo tanto, que son cargas positivas, van a ir haciendo cada vez menos negativo el potencial de membrana hasta que se genera un potencial umbral alrededor de menos 40, donde se desencadena el potencial de acción. Y acá, a nivel de menos 40, de menos 65, cuando llegamos al umbral de menos 40 aproximadamente, se abren los canales rápidos de calcio, que era otro de los canales que vimos, ¿se acuerdan? Que generan la fase cero, ¿sí? De despolarización, donde
se genera, pasa de menos de negativo a el potencial de membrana más positivo, ¿sí? Se hace positivo. Luego viene la repolarización. ¿Qué pasa? Se cierran estos canales rápidos de calcio y se abren los canales de potasio. Los canales de potasio, ¿qué es lo que hace? Sale potasio del intracelular al extracelular. Entonces salen cargas positivas, entonces la membrana va a tender a volver a su negatividad, ¿sí? Y así se genera, otra vez comienza el circuito. Fase 4, canales lentos sodio-calcio. Fase 0, canales rápidos de calcio. Fase 3, canales de potasio. Y así comienza. Después, bueno, esto para que vean la diferencia que hay con el potencial de membrana del músculo ventricular, que arranca mucho menos negativo, tiene una fase 0 donde intervienen otros canales, una fase 1 y 2 que aquí no están en el nódulo sinoauricular, y bueno, y la morfología la ven que es totalmente diferente. Acá más o menos lo mismo, ¿no? Arranca en menos 65, menos 40, umbral de descarga. La foto de la derecha es la ampliación de la explicación de la fotito de la izquierda. Bien, el nódulo, como dijimos, el nódulo aurículo ventricular, como dijimos, no, hablamos del nódulo sinoauricular. Entonces dijimos que el impulso generado en el nódulo sinoauricular va a viajar por las vías internodales hasta llegar al nódulo aurículo ventricular. Este nódulo aurículo ventricular está localizado en la pared posterior lateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, ¿sí? A nivel de cerca de la válvula tricúspide. Acá en este nódulo aurículo ventricular, el retraso que se va a producir en la velocidad de conducción va a ser de aproximadamente 0,13 segundos, 0,12, 0,13 segundos, ¿sí? Este retraso, añadido al retraso inicial de 0,03, que es desde que se desencadena el estímulo en el nodo sinoauricular hasta que llega al nódulo aurículo ventricular, hace que haya un retraso total de 0,16 segundos, 0,16 segundos, hasta que la señal excitatoria llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Todo esto es fracción de segundos en donde, digamos, el tiempo que transcurre entre que se genera el estímulo en el nódulo sinoauricular, perdón, que está acá arriba, ¿sí? Llega por las vías internodales al nodo AB, el retraso, y luego por la porción distal del haz de auriculoventricular o el haz de His en la división de las ramas derechas. 0,16 segundos es todo el tiempo que transcurre entre nódulo sinoauricular hasta que llegan las fibras al tabique interventricular. A partir de, bueno, que llegan al nódulo auriculoventricular, como dijimos, hay este retraso y luego la porción distal del haz de His ahí, con 0,16 segundos llega al tabique interventricular. El sistema de Purkinje ventricular tiene una conducción unidireccional, ¿sí? A través de las auriculoventricular, como dijimos, ¿no? Y esta barrera fibrosa continua impide que los impulsos cardíacos, eh, perdón, impide el paso de los impulsos cardíacos entre el músculo auricular y el músculo ventricular que no sea por el haz de auriculoventricular, ¿sí? Todo impulso cardíaco entre aurícula y ventrículo va a ser por el haz auriculoventricular. ¿Por qué? Porque esta banda fibrosa impide que los impulsos pasen por otro sector que no sea este. Va a haber en situaciones patológicas fibras o impulsos anómalas que excitan al ventrículo por otra vía, pero eso ya es patológico. Normalmente esta barrera fibrosa va a impedir que haya otros impulsos que no pasen o que no sean atravesados a partir de este haz auriculoventricular, ¿sí? Y las fibras de Purkinje son fibras grandes que transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 o 4 metros por segundo,
y es aproximadamente 6 veces mayor esta fibra que la del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que la de algunas fibras del nódulo auriculoventricular. Son fibras gruesas que transmiten el impulso a muy alta velocidad para que se distribuya obviamente en todo el músculo ventricular, genere el potencial de acción ventricular y de ahí la contracción ventricular sincrónica de tanto ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Bueno, con respecto a la velocidad de conducción, resumiendo lo que vimos recién, estos números que figuran acá en la fotito de la derecha representan los intervalos de tiempo en fracción de segundo que transcurre desde el origen del impulso cardíaco en el nódulo sinusal o sinoauricular hasta su aparición en cada uno de los puntos respectivos del corazón, ¿sí? Observen que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas. El impulso de las aurículas tiene este tipo de esta duración, ¿sí? Aunque se retrasa más de 0,1 segundo en la región del nódulo auriculoventricular, que dijimos acá, antes de aparecer el haz auriculoventricular del tabique interventricular. Y una vez que entra en el haz, se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkinje. Entonces, el impulso normal, como dijimos, nace en el nódulo sinusal, ¿sí? Cuando hay alguna alteración, el nódulo sinusal deja de ser el marcapaso automático del corazón por una patología, hay un bloqueo, por ejemplo, del nódulo sinoauricular, toman la conducción de estos impulsos automáticos los otros nódulos que también tienen una descarga, pero a diferencia del nódulo sinusal, que es el marcapaso automático del corazón, tiene una velocidad de descarga mucho menor. Entonces, la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular es de 60 a 70 latidos por minuto, ¿sí? Es el marcapaso del corazón. Si llegase a tomar la frecuencia de descarga del nódulo auriculoventricular, vamos a tener una frecuencia de descarga de 40 a 60 por minuto, ¿sí? O sea, si este no funciona, este toma el control del automatismo. Ahora, si este y este no funciona, bueno, listo, estamos en el horno porque las fibras de Purkinje tienen también capacidad de automatismo, sí, de despolarización automática, pero tienen una frecuencia de descarga de 15 a 40 latidos por minuto. Eso genera una bradicardia extrema que no sería incompatible con la vida, ¿sí? Y después también tenemos lo que denominan en forma patológica marcapasos ectópicos, ¿sí? O marcapasos no fisiológicos, que por alteraciones de algunas fibras musculares, tanto auriculares como ventriculares, algunas células en forma anómala pueden adquirir la capacidad de excitabilidad y generar potenciales de acción con transmisión de ese potencial de acción al resto de las células y generar, como decíamos, ¿no? Frecuencias de descargas ectópicas que suelen traer consecuencias, como dice acá, eléctricas y hemodinámicas, arritmias y alteraciones de la contracción ventricular. El corazón tiene una inervación autónoma, ¿sí? La inervación autónoma está dada por lo que se denomina el sistema parasimpático y el sistema simpático. En el corazón, la inervación autónoma parasimpática está dada por los nervios vagos, ¿sí? Y básicamente estas fibras vagales se van a distribuir principalmente en las aurículas, si bien se distribuyen en los ventrículos, pero principalmente el sistema parasimpático de los nervios vagos a nivel del corazón se van a distribuir en las aurículas y en los que van a producir una, digamos, esta estimulación vagal van a generar una reducción de la frecuencia cardíaca y en menor intensidad una reducción de la contracción cardíaca. Van a actuar principalmente en la frecuencia cardíaca. Y el sistema simpático se distribuyen en todas las regiones del corazón, pero a diferencia del parasimpático tiene mayor o intensa representación en lo que es el músculo ventricular, ¿sí? Así que, por lo tanto, van también, obviamente, actúan a nivel de las aurículas, aumentando la frecuencia de descarga del nódulo sinusal,
lo contrario del sistema parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Bueno, el sistema simpático aumenta la frecuencia de descarga, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el nivel de conducción y excitabilidad, y fundamentalmente, a diferencia del parasimpático, aumenta la contractilidad muscular cardíaca, tanto auricular como ventricular, pero principalmente la contractilidad cardíaca ventricular. El sistema parasimpático, como dijimos, el nervio vago, que es del parasimpático, va a liberar una hormona que se denomina acetilcolina, que es la responsable de todas las acciones de este sistema parasimpático, ¿sí? Y esta acetilcolina va a actuar principalmente a nivel de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, y lo que va a hacer, como dijimos recién, es ralentizar o disminuir la actividad de marcapaso intrínseca que tiene el nódulo sinusal principalmente, y lo va a hacer por tres mecanismos. Uno, la acetilcolina va a reducir la corriente de marcapaso, por lo tanto va a reducir la pendiente de despolarización. Entonces va a actuar a nivel de los canales lentos de sodio y calcio. ¿Se acuerdan que eran los canales lentos de sodio y calcio? Eran los que llevaban de menos 65 hasta menos 40 para que se generara el potencial umbral y ahí el potencial de acción. Bueno, esta corriente de canales lentos de sodio y calcio va a estar disminuida, va a estar reducida esta corriente, por ende, esto va a tender a aplanarse. Por lo tanto, va a tardar más en llegar al umbral, va a tardar más en despolarizarse, entonces la frecuencia cardíaca va a disminuir por este mecanismo. Si lo ven en el grafiquito, en este cuadrito tengo tres potenciales de acción cuando acá tengo dos. Una despolarización más lenta necesita más tiempo para alcanzar el umbral. El otro mecanismo por el cual la acetilcolina actúa eh, con el sistema parasimpático es reduciendo ya en la fase cero, reduce la corriente de calcio, ¿sí? Por lo tanto disminuye la pendiente de despolarización de la fase 4. Entonces actúa, entonces acá, necesita más tiempo para alcanzar el umbral positivo, por lo tanto, la pendiente de despolarización de la fase 4 va a estar disminuida y también se desplaza el umbral hasta valores más positivos. En vez de despolarizarse a este nivel, se va a despolarizar a un nivel mayor. Entonces aumenta el umbral, ¿sí?, de despolarización. Por lo tanto, también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y tres, por aumento de la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones de potasio, lo que permite la salida rápida de potasio desde las fibras del sistema de conducción, y esto lo que va a dar lugar, obviamente, es a la repolarización, pero a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, un efecto que se denomina hiperpolarización, o sea, lleva las fibras del nódulo sinoauricular a potenciales de acción o de reposo, eh, mejor dicho, a valores casi de menos 80, menos 90, cuando recordamos que el potencial de membrana de reposo era de menos 60, menos 65 en el nódulo sinoauricular. Bueno, entonces lo lleva a un potencial de reposo mucho más negativo, por lo tanto, al empezar desde un valor más negativo, necesita más tiempo para alcanzar el umbral. Y este es el otro mecanismo por el cual también disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, y la estimulación simpática cardíaca, eh, la estimulación de los nervios simpáticos, así como la estimulación parasimpática del nervio vago liberaba acetilcolina, la estimulación simpática libera la hormona noradrenalina de estas terminaciones simpáticas, ¿no? Y la noradrenalina va a estimular o va a ejercer su acción a partir de unos receptores, denominados receptores beta 1 adrenérgicos, y que van a mediar en los efectos sobre la frecuencia cardíaca, ya que se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana a las fibras de iones sodio y calcio, y también van a generar un aumento de la excitabilidad. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca desde una frecuencia normal de 70 latidos hasta 180 o 200 latidos por minuto, y también, como dijimos,
el sistema parasimpático tiene su mayor expresión principalmente en el ventrículo izquierdo, a partir de la adrenalina y noradrenalina, de su acción a partir del receptor beta 1, van a aumentar la fuerza de contracción cardíaca, principalmente ventricular, hasta el doble de lo normal. Pueden aumentar el gasto cardíaco máximo hasta 2 o incluso hasta 3 veces. Entonces, resumiendo, los nervios simpáticos liberan noradrenalina y a partir de los receptores beta 1 cardíacos aumentan la permeabilidad de los iones de sodio y calcio, por lo tanto aumentan la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario de lo que producía la acetilcolina. Y todo este tipo de estos potenciales de acción que se generan en las diferentes células, ¿sí?, cardíacas, las células especializadas del nódulo sinoauricular, del nódulo auriculoventricular, las de Purkinje y las de células eh, musculares de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, todos estos potenciales de acción que tienen cada uno en forma característica, tiene su representación en algo que lo vamos a ver en un seminario posterior, en el electrocardiograma. Como para ir entrándolos en tema, en el electrocardiograma, cuando uno analiza electrocardiograma, vamos a ver que un electrocardiograma tiene esta morfología. La primera onda del electrocardiograma es la onda P y que tiene su relación con la despolarización de las aurículas. Cuando las aurículas se despolarizan, generan la onda P positiva. Luego tenemos el complejo QRS, ¿sí? QRS. Esta manifestación electrocardiográfica tiene su correlación con la despolarización ventricular. Cuando se genera la despolarización ventricular, se genera este complejo electrocardiográfico, ¿sí? Bueno, después va a ver que en el análisis de un electrocardiograma, aparte de estas ondas, P, QRS y la T, tenemos segmentos, intervalos, pero que no vienen al tema. Esto lo vamos a ver más adelante. Y después, finalmente, la onda T, la otra onda positiva de un electrocardiograma, es una onda que se genera a partir de la repolarización ventricular. El ventrículo se despolariza y después de un tiempo se vuelve a repolarizar. Bueno, resumiendo, todos estos potenciales de acción tienen su correlación en el electrocardiograma. Esto es un dato clínico, por ahí que quizás lo han visto, lo han escuchado, pero para que lo sepan, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, generalmente situaciones que producen aumento de la frecuencia cardíaca por arritmias o taquicardias supraventriculares, o sea, más que nada las que están originadas a nivel de las aurículas, como puede ser taquicardia auricular, aleteo auricular, que es una arritmia, lo mismo que la fibrilación auricular, taquicardia auricular, aleteo auricular y fibrilación auricular, tienen como característica fundamental la alta frecuencia cardíaca que generan, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una taquicardia severa o importante, estas arritmias, por ejemplo, aleteo o fibrilación auricular, pueden llevar a la frecuencia cardíaca hasta frecuencias de 120, 150 y más latidos por minuto, y tenemos un electrocardiograma así, como verán, es una cuestión, una frecuencia cardíaca, una despolarización una tras de otra, sin intervalos prácticamente. Esto tiene una frecuencia, si uno la ve así nomás por arriba, más de 150 latidos por minuto. Una maniobra que se puede realizar cuando el origen de esta de taquicardia está dada por arritmias supraventriculares es lo que se llama maniobras vagales, ¿sí? Por ejemplo, el masaje del seno carotidio, ¿sí?, o también la compresión de los glóbulos oculares, o hacer una maniobra valsalva. Maniobra valsalva se denomina al aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, una maniobra de valsalva provocada que uno le puede decir al paciente es que haga fuerza como para querer ir de cuerpo, ¿sí? Entonces, eso, el masaje carotidio y también la compresión de glóbulos oculares generan un aumento de la actividad parasimpática que puede hacer contrarrestar o contrarresta la actividad simpática, y podemos, a partir de una maniobra vagal de este tipo en un paciente con una taquiarritmia, pasar de esto a esto, ¿sí? O sea, que la actividad parasimpática de acetilcolina contrarreste y disminuya esa taquicardia importante. Nada, es un dato clínico de color para, para que lo vean. Bueno, esta creo que sí fue la última diapositiva.